El tema el día de hoy va a ser acerca del paracetamol. Hace rato que hacíamos las pruebas, me platicaban que en Colombia le conocen más como acetaminofén, igual que la doctora Laura en la mañana que les comentaba de las siglas que generalmente ustedes van a encontrar cuando hablamos del fenobarbital. En el caso del acetaminofén, bueno, se conoce como ACP o de manera regular acá en México como paracetamol. Entonces, son tres puntos importantes los que yo quiero platicar con ustedes el día de hoy. El primero es qué no hace o qué no paracetamol. El segundo, qué sí es y qué puede hacer. Y el tercero, cómo lo debo de usar. Entonces, traté de hacerlo como lo más resumido posible. En el primer punto, qué no hace y qué no es. Bueno, pues de entrada todos conocemos que es un fármaco tóxico en perros y gatos y este es uno de los mitos principales que tenemos que romper al día de hoy. En segundo lugar, que es un desinflamatorio potente, tenemos que estar conscientes que de acuerdo a su farmacocinética y su farmacodinamia, no es clasificado como un desinflamatorio. Entonces, las razones del por qué las indicaciones que nosotros hacemos. Y el tercer punto es que se trata de un analgésico de mantenimiento, es algo muy importante porque en sí el paracetamol no es considerado un analgésico de mantenimiento. Con respecto al segundo punto de qué sí es y qué sí puede hacer, bueno, pues aquí hablamos algo acerca del analgésico de acción central. Vamos a abordar rápidamente por ahí COX-1, COX-2 y COX-3, que es un fármaco que tiene un espectro analgésico muy similar al meloxicam y al carprofeno con respecto a valoraciones visuales específicas del dolor. Y en tercer punto, que se trata de un analgésico de rescate. De manera regular, en medicina humana también se maneja como un fármaco antipirético y en medicina veterinaria hay reportes, pero bueno, es creo que de los puntos menos importantes que el día de hoy voy a charlar con ustedes. Y en tercer punto, ¿cómo lo debo de usar? Evidentemente con sabiduría, siempre eso es muy importante. Tienen que considerar que todos los fármacos sirven para algo, pero en menor o mayor dosis pueden llegar a generarnos problemas. Entonces tenemos que utilizar cada uno de los fármacos que tenemos en nuestro arsenal con sabiduría, no excediendo las dosis recomendadas, y las únicas vías hasta el momento aceptadas es por la vía oral y por la vía intravenosa, y aproximadamente entre 10 y 15 miligramos por kilo. Entonces, teniendo eso en consideración, les voy a platicar en primer punto qué no es el paracetamol. Todos sabemos y está clasificado por muchísimos como un fármaco tóxico. ¿Y esto desde dónde viene? Bueno, hay artículos aproximadamente de 1984, de 1991 y fechas antes del 2000 que mencionan que el paracetamol puede llegar a generar una falla fulminante hepática, por ejemplo, o toxicidad simple a nivel hepático, a nivel renal y a nivel gastrointestinal. Sin embargo, quiero dejar muy en claro cuáles son las dosis que se manejaban en esos artículos en aquel entonces, donde el primer artículo, que es el del lado izquierdo, que es de 1991, comentan que ellos vieron dosis potencialmente dañinas por arriba de los 400 miligramos por kilogramo de acetaminofén subcutáneo. Esto podía llegar a generar pues un daño fulminante hepático. Por el otro lado, este artículo de 1984, donde nos hablan acerca de la toxicidad del acetaminofén en perros y gatos, nos menciona tres grupos de dosis pequeñas o dosis leves, dosis moderadas y dosis severas para valorar la toxicidad en los pacientes. En perros utilizaron entre 100, 200 y 500 miligramos por kilo y en gatos entre 20, 60 y 120 miligramos por kilo. Y ellos hicieron un estudio específicamente con respecto a la hemoglobina, a la methemoglobinemia, y vieron realmente que estas dosis pueden llegar a ser tóxicas, pero no necesariamente letales. Entonces vean ustedes que estamos hablando de dosis sumamente elevadas, ¿no? 100 miligramos por kilo para un perro chihuahueño, estamos hablando de que te tendrías que dar prácticamente una tableta de 500 miligramos. Entonces, sí quiero que les quede muy claro que hay evidencia y hay reportes de que este fármaco puede ser potencialmente tóxico, pero en dosis inimaginables, ¿no? 400 miligramos por kilo. Ahora, por ejemplo, este es otro de los artículos que comúnmente van a encontrar ustedes cuando hablamos de toxicidad del acetaminofén, y vean ustedes del lado derecho, este artículo habla específicamente acerca de una dálmata hembra que encontraron que pudo haber sido sospechosa de consumir un número indeterminado de tabletas de acetaminofén o paracetamol de 500 miligramos. Según lo que se comenta en el artículo, bueno, pues el frasco estaba prácticamente intacto y se sospecha que se pudo haber comido prácticamente todas las dosis de ese fármaco. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la segunda parte de esta imagen,
vemos que los signos clínicos del acetaminofén pues son por arriba de dosis de 200 miligramos por kilo en el caso de pacientes caninos. Y en el caso de pacientes felinos, pues aproximadamente varía entre los 40 a los 60 miligramos por kilogramo. Entonces, hablamos de dosis sumamente altas que de manera regular nosotros nunca vamos a utilizar. Tenemos que estar conscientes de que si se ha catalogado como un fármaco de tipo tóxico es específicamente por las particularidades de su metabolismo. El paracetamol, tanto en perros como en gatos, va a ser metabolizado por vía de la glucuronización y de la sulfatiación. Estas dos vías van a llevar a que se genere un metabolito reactivo, que es el N-acetilp-benzoquinonamina, que específicamente se va a unir a proteínas intracelulares y va a disminuir la producción de glutatión superoxidasa. Si ustedes se acuerdan de sus clases de fisiología, el glutatión superoxidasa es uno de los scavengers más importantes a nivel intra y extracelular. Entonces, teniendo eso en cuenta, bueno, pues sabemos cuál es la causa de que sea considerado tóxico. Tanto en perros como en gatos, y específicamente en gatos tienen que recordar ustedes que ellos son deficientes en el metabolismo por glucuronización, razón por la cual es muchísimo más o podría ser mucho más potencialmente tóxico el paracetamol en gatos que en perros, ¿no? Entonces es muy importante. Como les comentaba ya hace un ratito en uno de los artículos, mencionan que tenemos diferentes dosis bajas, dosis medias y dosis altas. En gatos se consideran dosis bajas 20 miligramos por kilo y en perros 100 miligramos por kilo. Y aquí se pudo ver que la methemoglobinemia era menor al 5%. Esta methemoglobinemia no generaba signos clínicos importantes en los pacientes, razón por la cual se prosiguió en el estudio a incrementar la dosis. En gatos fue de 60 miligramos por kilo y en perros de 200 miligramos por kilo, y se determinó que la methemoglobinemia era de 20%. En este punto aún no se evidenciaban la presencia de signos clínicos, razón por la cual subieron al siguiente nivel, donde bueno, pues mencionaban dosis altas, en gatos de 120 miligramos por kilogramo y en perros de 500 miligramos por kilo, donde la methemoglobinemia era entre 45 y 50%, generando pues daños importantes, pacientes con alteraciones respiratorias, pacientes con alteraciones sanguíneas importantes. Sin embargo, si bien esta dosis era severamente tóxica, no era mortal. Para que ustedes vean un poco el rango de toxicidad que podemos llegar a tener con el paracetamol. No son dosis impensables, y al final, bueno, pues son tóxicas, pero no necesariamente mortales. Vean, por ejemplo, este estudio es un estudio bastante reciente de febrero del 2020, donde se hace la comparación específicamente entre carprofeno, meloxicam y paracetamol. Algo muy importante y que siempre hemos sabido es que el paracetamol genera un daño hepático irreversible. Sin embargo, lo que quiero que vean ustedes aquí específicamente es que en la comparación del grupo con carprofeno y la comparación del grupo con paracetamol, las enzimas hepáticas, específicamente la ALT, se encontraron incrementadas tanto con el carprofeno como con el paracetamol, no específicamente con el meloxicam. Y dentro de las indicaciones, por ejemplo, de etiqueta del carprofeno está el incremento de las enzimas hepáticas. Y quiero que vean ustedes, bueno, 96 horas posterior a la administración de paracetamol y de carprofeno, ambos llevaron a un incremento no significativo, pero sí evidente, de enzimas hepáticas como es la ALT. Asimismo, vean, por ejemplo, en ambos grupos la AST, si bien no se encontraba por arriba del límite superior, se encontraba ya con tendencia a estar fuera de los límites de referencia. Entonces, insisto, los fármacos son buenos si sabemos cómo utilizarlos, y no necesariamente todos los fármacos van a ser tóxicos. Comparen ustedes el paracetamol y el carprofeno, cómo se encuentran con alteraciones bastante similares, y bueno, pues a veces utilizamos más uno que otro. Entonces es algo súper importante. Y bueno, el segundo punto de qué no es el paracetamol, bueno, sabemos que de manera regular pensamos que es un desinflamatorio potente porque en medicina humana se utiliza de manera regular. Sin embargo, tienen que tomar ustedes en consideración la cascada de la inflamación, ¿no? Eso es súper básico. Sabemos que hay COX-1, sabemos que hay COX-2, y específicamente cuando hablamos del paracetamol, sabemos que hay COX-3. La gran mayoría de los SAINes pueden llegar a ser selectivos, preferenciales o duales. El carprofeno, por ejemplo, el meloxicam, por ejemplo, sabemos que funcionan específicamente en ciclooxigenasa 2, la cual va a ser de manera genérica una isoenzima inducible, es decir, que se va a producir cuando los pacientes tienen inflamación, que tienen un proceso doloroso.
Sin embargo, cuando hablamos del paracetamol, específicamente hablamos de su acción sobre la isoenzima COX-3, que de manera genérica le conocemos como COX-3, sin embargo se sabe que es una variación de la COX-1. Ahora, esta ciclooxigenasa 3 generalmente, bueno, no generalmente, específicamente se produce en el sistema nervioso central y en algunas zonas periféricas, específicamente corazón, intestino, por ejemplo. Tenemos que estar conscientes que la COX-3 no es una ciclooxigenasa que sea desinflamatoria. Específicamente la COX-3 tiene que ver con analgesia y tiene que ver con su acción antipirética. Entonces, razón por la cual sabemos que el paracetamol o el acetaminofén, por su espectro de acción, no es un desinflamatorio potente, pero sí es un analgésico que nos puede ayudar específicamente en procesos dolorosos mal adaptados, por así llamarlos. Como les decía, bueno, es específicamente un fármaco que va a actuar en COX-3. COX-3 es una variación de COX-1 que únicamente se ha identificado en pacientes caninos y felinos. Y esta COX-3 lo van a encontrar principalmente en endotelio de los plexos coroideos, en astrocitos, en oligodendrocitos, en hipotálamo, cerebelo, médula espinal, corazón, aorta y tracto gastrointestinal. Entonces, esta COX-3 siempre va a estar en estas zonas. Sin embargo, tenemos que considerar que bajo ciertos ambientes donde tenemos una disminución en la concentración de peróxido, puede disminuir su efecto. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando tenemos procesos inflamatorios y tenemos unas concentraciones alteradas de peróxido, específicamente la COX-3 no va a funcionar, razón por la cual específicamente el paracetamol va a funcionarles como un analgésico a nivel central. Algo muy importante, y no sé si por ahí ustedes sepan, que de manera regular se dice que cuando hay una ruptura amorosa, pueden tomar paracetamol porque el paracetamol les calma el dolor de corazón. Si bien puede sonar bastante trillado o bastante raro, existe una razón específica y es porque el corazón tiene esta ciclooxigenasa 3 que tras la administración de paracetamol puede hacer que se sientan menos ciertos procesos dolorosos, ¿no? Entonces, ahí dato cultural. Retomando un poco la parte de qué sí es el paracetamol, bueno, tiene un espectro analgésico similar a otros AINES, como les comentaba, hay un estudio donde se compara el uso de paracetamol, el uso de carprofeno y el uso de meloxicam en pacientes post-OVH. Este estudio fue, como les decía, reciente. ¿Y qué es lo que nos dice esta evaluación clínica posoperatoria de la analgesia? Bueno, pues que la administración de paracetamol provee una analgesia equivalente al uso de meloxicam y carprofeno en hembras 48 horas después de una ovaristerectomía. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tiene un espectro bastante similar y que puede ser administrado en ciertos perfiles de pacientes. Específicamente aquí hablamos de pacientes clínicamente sanos que entran a un procedimiento quirúrgico electivo y en un rango de edad y sin patologías concomitantes. Entonces, bueno, solo para que lo tengamos en consideración. ¿Qué otra cosa es el paracetamol? Bueno, además de ser un analgésico a nivel central, sabemos que no tiene efectos renales ni efectos gastrointestinales, razón por la cual es incluido en planes de anestesia libre de opioides, por ejemplo, y está incluido en todos y cada uno de los escalones de la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud. Esto le da una ventaja sobre el resto de los fármacos, ya que puede llegar a administrarse al mismo tiempo que algunos otros AINES. Es decir, si ustedes tienen un paciente con meloxicam, con carprofeno, perdón, con firocoxib y necesitan realizar analgesia de rescate, pueden llegar a utilizar paracetamol debido a que no tiene efectos ni renales ni gastrointestinales. Razón por la cual se propone llamar a este fármaco como un analgésico no opioide o un AINE atípico, es decir, no entra en ninguna de estas categorías, no es un AINE, tampoco es un opioide, y por eso hablamos tanto de él con tanta particularidad. Es un fármaco que realmente nos funciona si sabemos en qué momento administrarlo. Otro de los efectos del paracetamol es que interactúa con el sistema opioide. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de opioides, hablamos de analgesia importante, la piedra angular en el manejo del dolor agudo. Y este fármaco como tal va a interactuar con el sistema opioide. De nueva cuenta, es una de las razones por las cuales lo utilizamos como un fármaco de rescate para procesos de dolor mal adaptado.
Y por último, y no menos importante, es que el paracetamol tiene un efecto antiarrítmico a nivel cardíaco en pacientes caninos y pacientes felinos. Aún hay que estudiar mucho más allá este efecto antiarrítmico, pero se sabe que está mediado específicamente por la mieloperoxidasa, que tiene que ver con neutrófilos y que tiene que ver con macrófagos, ¿no? Entonces, pues eso ahí nada más lo dejamos para la posteridad porque hay que seguir investigando, pero tiene aparentemente un buen uso a nivel antiarrítmico. Y como les decía, pues de manera regular nosotros utilizamos el paracetamol como un analgésico de rescate. Casi siempre los vamos a utilizar para modelos de dolor mal adaptado, es decir, dolor crónico, dolor neuropático, y para modelos de dolor mal controlado. Y la parte de mal controlado lo pongo al final porque no deberíamos de tener pacientes con un dolor mal controlado si nosotros hacemos una estrategia multimodal adecuada para la patología que está generando nuestro paciente dolor. También, al ser un analgésico de rescate, pues tiene que formar parte de una estrategia multimodal. Muchas veces podemos utilizar una o dos dosis en el periodo transquirúrgico o posquirúrgico inmediato de cirugías altamente dolorosas para verificar que nuestro paciente pues se encuentre lo más cómodo posible. Como les comentaba hace un ratito, hablamos también de las condiciones proinflamatorias dependientes de la concentración de peróxido. El acetaminofén específicamente funciona a nivel central. Bajo algunas circunstancias donde la concentración de peróxido no sea alta en nivel periférico, puede llegarnos a funcionar. Y aquí hago una acotación. Si ustedes se acuerdan, hablábamos de las diferencias entre paracetamol, meloxicam y carprofeno. Si estamos conscientes de que este tipo de dolor postquirúrgico es un dolor agudo inflamatorio y sabemos que el paracetamol no funciona en inflamación, podríamos pensar que no es una buena opción. Sin embargo, puede llegar a funcionar de manera periférica en dolores agudos inflamatorios si el paciente no tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o no tiene una generación importante de sustancias proinflamatorias que van a incrementar las concentraciones de peróxido. Entonces, en resumen, lo pueden utilizar, por ejemplo, para manejo de dolor agudo inflamatorio, siempre y cuando sea un proceso inflamatorio controlado y conocido. Por ejemplo, una OVH, por ejemplo, una orquiectomía o procesos menores. Y también, como les comentaba, bueno, pues también el paracetamol inhibe específicamente COX-3. COX-3 también se encuentra en hipotálamo y esto nos va a generar disminución en temperatura en pacientes que presentan pirexia. Entonces, es un excelente antipirético que se utiliza ampliamente en pacientes humanos como, les iba a decir cachorros, como niños para disminuir la temperatura. Entonces, es una excelente opción. ¿Y cómo vamos a usar nosotros este paracetamol? Bueno, como diría el tío de Spider-Man, con un gran poder viene una gran responsabilidad y tenemos que estar conscientes que no es un fármaco que vamos a utilizar siempre en todos los pacientes y bajo cualquier circunstancia. Tenemos que estar muy conscientes que de nueva cuenta es un fármaco de rescate o que podemos utilizar en procesos inflamatorios agudos bien controlados y bien conocidos. De manera regular, las dosis que se recomiendan son de 10 a 15 miligramos por kilo, ya sea por vía intravenosa o por vía oral, y esto puede llegar a ser administrado BID, es decir, 2 veces al día cada 12 horas, o TID, 3 veces al día. Sin embargo, tenemos que estar conscientes que no se deben de llegar a exceder más allá de 48 horas la administración de este fármaco, porque dosis acumulativas sí pueden llegar a generar problemas, si bien no importantes, pero sí alteraciones que debemos de estar conscientes y cuidarlas. De manera general, yo les puedo comentar que para utilizarlo como un fármaco de analgesia de rescate, yo utilizo 20 miligramos por kilogramo como dosis únicas. Lo único que estamos haciendo nosotros aquí es irnos directamente a COX-3 a nivel cerebral para disminuir esa experiencia dolorosa en el paciente, que podamos hacer como un reset en el cerebro y el paciente puede enfrentar de una manera más específica el proceso doloroso y que no se generen consecuencias indeseables de no controlar ese proceso doloroso. Como les comentaba, las vías indicadas hasta el momento son las vías orales y la vía intravenosa. Por ahora la vía subcutánea, la vía, por ejemplo, en parches y todo esto no están recomendadas porque no existe evidencia científica suficiente como para saber si alcanza los niveles plasmáticos necesarios para generar analgesia.
No hay alteraciones con respecto a la ingesta de alimentos, si se da con alimentos, si se da después del alimento, sin alimento. No hay ninguna alteración. Se ha visto que funciona de la misma manera antes del alimento, con el alimento o después del alimento. Entonces, esta es una buena opción. Y también la vía intrarrectal no tiene evidencia de efectos. ¿Por qué les comento esto? Porque existen muchas presentaciones de geles intrarrectales o supositorios intrarrectales de paracetamol que se utilizan con buenos efectos en niños. Sin embargo, en pacientes caninos se han hecho estudios y se ha visto que no hay evidencia significativa de que alcancen los niveles plasmáticos para generar analgesia. Y con respecto a la vía subcutánea, pues les decía yo específicamente que no hay reportes acerca de la farmacocinética y de la farmacodinamia por esta vía. Entonces, en resumidas cuentas, y perdón, es que siempre hablo muy rápido y creo que hasta me va a quedar un ratito de tiempo. En resumidas cuentas, el paracetamol no es un fármaco tóxico si se sabe administrar de la manera correcta. Sí es un fármaco analgésico, sin embargo, no genera efectos antiinflamatorios. Y si ustedes lo saben utilizar de manera correcta, pueden obtener beneficios importantes y no nada más ustedes, específicamente sus pacientes para la parte del manejo del dolor y utilizar inclusive como fármaco de rescate. Como les comentaba hace un ratito la doctora Laura León, pues ningún fármaco es peligroso. Peligroso es quien no sabe prescribirlo. Y quiero dejarles muy, muy fuerte esto en la cabeza, ¿no? El paracetamol no es tóxico, el paracetamol se puede utilizar y no es culpa del fármaco, es culpa de quien lo administra a su libre albedrío sin tener en consideración las dosis y sin tener en consideración el perfil del paciente que llega a necesitarlo. Entonces, creo que me sobró tiempo, Checho. Pero bueno, pues es un poco, en resumidas cuentas, lo que les quería compartir. Rochi, no, perfecto, perfecto, perfecto. Muchísimas gracias por tu presentación y la experiencia que has tenido con este medicamento que yo creo que tenemos que empezar a perderle el miedo. Ya nosotros llevamos también un tiempo utilizándolo y la verdad la experiencia ha sido bastante positiva. Así que mil y mil gracias. No sé si hay preguntas. Yo creo que ha sido una jornada bastante extensa, 10 horas y media, marca mi cronómetro, ¿En de serio? ponencia. Sí, y lo curioso es eso, que todavía hay 70 personas y la verdad han sido muchos que se han mantenido ahí. Así que, pues si no hay preguntas, Rochi, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. No sé si quieras cerrar con algo más, dejar tus Eh, datos por si tienen Creo preguntas. que, bueno, les dejo mi correo electrónico. No sé si se sigue viendo la presentación, Checho, Sí, ni siquiera veo mi cámara. sí, ahí está, Ah, bueno, mbzchio@gmail.com. sí, ahí están mis datos. Creo que con lo que quiero cerrar y las chicas, bueno, las doctoras que estamos en el grupo de este conversatorio coincidimos, es que agradecemos mucho tu convocatoria, tu compromiso, porque no es la primera vez que haces algo en pro de las mujeres, o sea, desde el video pasado que estuvo súper padre y en esta ocasión pues nos estás incluyendo, como decía la doctora Mariana Pardo, a veces necesitamos que un hombre nos abra la puerta y te agradecemos mucho, estamos súper contentas de estar contigo el día de hoy y que haya tanta gente que se haya unido a nosotros para romper paradigmas y que apoyen esta iniciativa de Women Vet Power, ¿no? No es mujeres contra hombres, sino veterinarios ayudando a crecer a otros veterinarios y bueno, pues en este caso somos mujeres ayudándonos a crecer entre nosotras mismas.